¿puedes arreglar este supercarro? El mecánico responde a su burla. 10 minutos después ella cae de rodillas. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas del centro de la Ciudad de México. En el pequeño taller Morales e Hijos, Diego limpiaba sus manos manchadas de grasa con un trapo viejo mientras observaba el motor de un Tsuru 92 que había logrado resucitar esa mañana. A los 32 años, Diego Morales había heredado más que un negocio familiar. Había heredado una pasión que corría por sus venas como aceite de motor. Sus manos, curtidas por años de trabajo, podían diagnosticar cualquier problema mecánico con solo escuchar el ronroneo de un motor. El taller, ubicado en una esquina transitada de la colonia Doctores, no tenía la apariencia glamorosa de los talleres de las zonas residenciales. Las paredes de concreto mostraban manchas de años de trabajo honesto, y las herramientas, aunque viejas, estaban perfectamente organizadas y mantenidas. De repente, el rugido de un motor potente interrumpió la tranquilidad del mediodía. Diego levantó la vista y vio como un Lamborghini Huracán color rojo fuego se detenía frente a su taller. El contraste era impactante. La máquina italiana de lujo parecía un ave exótica perdida en un corral de pollos. La puerta del conductor se abrió lentamente, y de ella descendió una mujer que parecía salida de una revista de moda. Isabela Ruiz, de 29 años, vestía un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que lo que Diego ganaba en 3 meses. Sus zapatos de tacón alto repiqueteaban contra el pavimento mientras se acercaba, y sus lentes de sol oscuros ocultaban unos ojos que, según se rumoraba en los círculos empresariales, podían congelar el alma de cualquier hombre. «Disculpe», dijo Isabela con un tono que destilaba superioridad desde la primera sílaba. «¿Está el dueño?» Diego se irguió, limpiándose las manos una vez más. «Soy yo, señorita, Diego Morales, para servirle». Isabela se quitó los lentes y lo examinó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un producto defectuoso. Su mirada se detuvo en las manchas de grasa de su overol, en sus botas gastadas, en el pequeño taller que la rodeaba. «Mire», comenzó Isabela, y una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios perfectamente delineados. «No sé quién me dio esta dirección, pero obviamente fue una broma de mal gusto. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Diego manteniendo la compostura, aunque algo en su interior se tensó. Isabela soltó una carcajada que resonó por todo el taller como el sonido de cristales rompiéndose. «¿Ayudarme usted?». Sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y desdén. «Mi Lamborghini tiene un problema que ni los mejores talleres de Polanco han podido resolver. Y usted…» hizo una pausa dramática. «Usted piensa que puede ayudarme». Diego sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo su voz calmada. «Señorita, no juzgo a nadie por su apariencia. Tal vez usted podría hacer lo mismo». «Por favor», exclamó Isabela, y su risa se volvió más intensa. «¿Usted consigue concertar el motor de este supercarro?». La pregunta salió de sus labios como una bofetada envuelta en seda. El taller se quedó en silencio. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Diego miró el Lamborghini, luego a Isabela, y finalmente sonrió con una tranquilidad que desconcertó a la empresaria. «Déjeme escuchar el motor», dijo simplemente. Isabela parpadeó, sorprendida por la respuesta. «¿Perdón? Si quiere saber si puedo reparar su carro, primero debo saber qué tiene. Enciéndalo». Algo en la seguridad de Diego hizo que Isabela dudara por primera vez. Con movimientos rígidos, regresó al Lamborghini y giró la llave. El motor rugió por un momento, pero inmediatamente después comenzó a producir un sonido irregular, como si tuviera hipo. Diego cerró los ojos y escuchó. 5 segundos, 10, 15. Cuando los abrió, caminó hasta la parte trasera del vehículo. «Tiene un problema en el sistema de inyección del cilindro número 6», dijo con una certeza que heló la sangre de Isabela. «Probablemente también hay una fuga microscópica en el intercooler que está afectando la presión del turbo y…» hizo una pausa. «Hay un problema eléctrico en el sensor de oxígeno que está enviando datos incorrectos a la computadora». Isabela se quedó boquiabierta. Los 3 talleres más caros de la ciudad habían tardado horas en llegar a conclusiones similares, y este hombre lo había diagnosticado en menos de 1 minuto. «¿Cómo?», murmuró. Diego sonrió por primera vez desde que ella había llegado. «Cada motor tiene su propia voz, señorita.
Solo hay que saber escuchar. El aire entre ellos cambió. Isabela sintió algo extraño en el pecho, como si algo se hubiera movido dentro de ella. Respeto, curiosidad, vergüenza. ¿Puede repararlo?, preguntó, y esta vez su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Diego la miró directo a los ojos. «Déme 2 días». Isabela asintió lentamente, entregándole las llaves con manos que temblaban ligeramente. Mientras se alejaba en un taxi, se volteó una última vez para ver a Diego, que ya estaba levantando el cofre del Lamborghini con la delicadeza de un cirujano preparándose para una operación. Algo había cambiado en esos pocos minutos. Isabela no sabía qué era, pero por primera vez en años sentía que había conocido a alguien que podía sorprenderla, y Diego, mientras examinaba el motor más sofisticado que había tenido entre sus manos, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa mujer arrogante que, por un momento, había mostrado vulnerabilidad detrás de su máscara de superioridad. La madrugada del día siguiente encontró a Diego ya trabajando en el Lamborghini. Había llegado al taller a las 5 de la mañana, no porque fuera necesario, sino porque no había podido dormir. Algo en el encuentro con Isabela había alterado su rutina. Había plantado una semilla de inquietud que no lograba identificar. El motor del Huracán yacía parcialmente desarmado sobre la mesa de trabajo, como un rompecabezas de alta precisión. Diego trabajaba con la meticulosidad de un orfebre. Cada pieza era tratada con el respeto que merecía la ingeniería italiana. Papá siempre decía que los motores son como las personas, murmuró Diego mientras examinaba una pieza del sistema de inyección. Tienen sus secretos, sus dolores, y si no los tratas con respeto, jamás te dirán qué les pasa. El sonido de tacones sobre el pavimento interrumpió su concentración. Diego levantó la vista y vio a Isabela acercándose al taller. Esta vez vestía de manera más casual, jeans oscuros, una blusa blanca y zapatos bajos, pero aún así irradiaba esa elegancia natural que parecía ser parte de su ADN. «Buenos días», dijo Isabela, y su voz sonaba diferente, menos afilada, más humana. «Buenos días, señorita Ruiz», respondió Diego limpiándose las manos. «¿Cómo supo mi nombre?» Isabela se sonrojó ligeramente. «Pregunté por ahí. Resulta que usted tiene cierta reputación». «Ah, sí. ¿Buena o mala?» «Buena», admitió Isabela, acercándose a la mesa donde estaba el motor. «Muy buena, de hecho, puedo...» señaló hacia el motor. Diego asintió. «Claro, pero tenga cuidado. Algunas piezas son muy delicadas». Isabela se acercó al motor con una cautela que sorprendió a Diego. Sus ojos, que ayer habían sido fríos como el acero, ahora mostraban curiosidad genuina. «Es hermoso», susurró Isabela, observando la complejidad del sistema, como una obra de arte. «Exactamente», dijo Diego, y por primera vez sonrió verdaderamente. «Cada motor es una sinfonía de metal. Cada pieza tiene su función, su importancia. Cuando todo funciona en armonía es mágico». Isabela lo miró de reojo. «¿Siempre fue mecánico?» Diego se apoyó contra la mesa, sus ojos perdidos en memorias lejanas. «Mi padre era mecánico, y su padre antes que él. Crecí entre estos motores, pero...» hizo una pausa. «Siempre pensé que estudiaría ingeniería, que trabajaría para alguna empresa automotriz grande. ¿Qué pasó? Mi padre se enfermó cuando yo tenía 20 años. Leucemia. Alguien tenía que mantener el taller, mantener a la familia». Diego se encogió de hombros. No fue una decisión difícil. Isabela sintió algo extraño en el pecho. «¿Se arrepiente?» Diego la miró directamente. «Jamás. Aquí tengo algo que ningún trabajo corporativo me daría. Libertad. Cada motor que reparo es un desafío nuevo. Cada cliente es una historia diferente». Y sonrió. «Puedo trabajar con las manos, crear algo tangible». Y su padre murió hace 5 años, pero antes de irse me dijo algo que nunca olvidaré. «Mijo, el dinero se gasta, la fama se olvida, pero el trabajo bien hecho, eso permanece para siempre». Isabela se quedó en silencio. En su mundo, donde todo se medía en números, utilidades y estatus, las palabras de Diego sonaban como una filosofía de otro planeta. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Diego después de un momento. «Adelante». «¿Por qué vino tan temprano? No esperaba verla hasta la tarde». Isabela se mordió el labio inferior, un gesto que la hacía ver más joven, más vulnerable. «No pude dormir, sigo pensando en lo que pasó ayer. Se refiere a cuando se burló de mí.
El golpe directo hizo que Isabela se estremeciera. Yo, lo siento, no suelo comportarme así. Ah, no. Diego arqueó una ceja. Bueno, sí, admitió Isabela con una sonrisa avergonzada. Sí me comporto así, pero ayer, después de que usted diagnosticó el problema así, de la nada, me di cuenta de que había juzgado mal. Diego asintió lentamente. Pasa mucho. La gente ve este taller, mi apariencia, y asume que no sé nada. Están acostumbrados a los talleres elegantes, a los mecánicos que usan batas blancas y hablan con términos técnicos complicados, y no le molesta. Al principio sí, pero después entendí algo. La verdadera maestría no necesita presumir. Los motores no me conocen por mi ropa o mi taller elegante, me conocen por mis manos, por mi paciencia, por mi respeto hacia ellos. Isabela lo observó trabajar mientras hablaba. Sus movimientos eran precisos, casi dancísticos. Cada herramienta parecía ser una extensión de sus dedos. Cada gesto tenía un propósito. ¿Puedo quedarme a verlo trabajar?, preguntó de repente. Diego se sorprendió. ¿No tiene trabajo? ¿Reuniones importantes? Cancelé todo, dijo Isabela, y ella misma se sorprendió de su respuesta. Algo me dice que esto es más importante. Diego la miró durante un largo momento. Puede quedarse, pero no se aburra si no pasa nada emocionante. Isabela se acomodó en una silla vieja de plástico, observando a Diego trabajar. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de revisar su teléfono, de contestar emails, de pensar en las próximas reuniones. Había algo hipnótico en la manera en que Diego manejaba cada pieza, algo que la tranquilizaba de una forma que no podía explicar. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo Isabela después de media hora de silencio. ¿Qué? Nunca me había sentido tan calmada en mi mundo. Todo es prisa, estrés, decisiones rápidas. Pero aquí, viendo esto, hizo un gesto hacia el motor. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Diego sonrió sin levantar la vista de su trabajo. Los motores te enseñan paciencia. No puedes apresurarte con ellos. Si lo haces, te castigarán. ¿Cómo? No funcionarán, o peor, se romperán más. Diego levantó una pieza pequeña hacia la luz. Mire esta parte. Es el sensor de oxígeno. Cuesta apenas 300 pesos, pero si se instala mal puede dañar un motor de 2 millones. Isabela se acercó para ver mejor. ¿Puedo tocarlo? Diego se lo entregó cuidadosamente. Tenga cuidado, es frágil. Isabela tomó la pieza con ambas manos, como si fuera un pájaro herido. Es tan pequeño. Los detalles más importantes suelen ser los más pequeños, dijo Diego, y sin darse cuenta, sus dedos rozaron los de Isabela al recibir la pieza de vuelta. El contacto fue breve, accidental, pero ambos lo sintieron como una descarga eléctrica. Isabela retiró las manos rápidamente, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían. Yo debería irme, murmuró. ¿Por qué?, preguntó Diego, y su voz sonaba genuinamente decepcionada. Isabela lo miró a los ojos y se perdió en ellos. Eran ojos honestos, sin pretensiones, sin las máscaras que conocía en su mundo empresarial. Eran los ojos de un hombre que había encontrado paz en su trabajo, que había elegido la autenticidad sobre la apariencia. Porque, comenzó Isabela, pero no terminó la frase. No sabía cómo explicar que por primera vez en años se sentía como una persona real, no como la ejecutiva fría que había construido para sobrevivir en el mundo corporativo. Diego se acercó un paso. Porque se siente diferente aquí, porque no es la misma persona que llegó ayer. Isabela asintió lentamente. Exactamente. ¿Y eso la asusta? Sí, susurró Isabela. Me aterroriza. Diego sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. A mí también. El momento se extendió entre ellos como un puente invisible. Isabela sintió que estaba al borde de algo desconocido, algo que podría cambiarlo todo. Mañana vuelvo, dijo finalmente. Aquí estaré, respondió Diego. Mientras Isabela se alejaba, Diego se quedó observándola hasta que desapareció en la esquina. Luego regresó al motor, pero por primera vez en años, no podía concentrarse completamente en su trabajo. Algo estaba cambiando, y ninguno de los dos sabía exactamente qué era. El tercer día llegó con una lluvia ligera que transformó las calles polvorientas en espejos brillantes. Isabela llegó al taller con 2 cafés y una bolsa de pan dulce, una ofrenda de paz que no sabía cómo explicar. «Buenos días», dijo, extendiendo uno de los cafés hacia Diego.
Diego levantó la vista del motor, sorprendido por el gesto. «Buenos días, no tenía que...» «Lo sé», interrumpió Isabela, «pero quería hacerlo». Diego aceptó el café y tomó un sorbo. «Está bueno. ¿De dónde es?» «De una cafetería cerca de mi oficina. Es mi lugar favorito para despejarme cuando el trabajo se pone difícil». «¿Y se pone difícil seguido?» Isabela se rió, pero había una nota de tristeza en su risa. «Siempre. Ese es el precio del éxito, ¿no? O al menos eso me dijeron». Diego la observó, mientras ella se acomodaba en la silla de plástico que ya parecía ser suya. «¿Puedo preguntarle a qué se dedica exactamente?» «Soy directora de desarrollo de proyectos en una empresa de bienes raíces», respondió Isabela, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando de memoria. «Manejo proyectos de construcción de centros comerciales, desarrollos residenciales, ese tipo de cosas. Suena importante». «Lo es». Isabela hizo una pausa. «O se supone que lo es. Gano más dinero del que jamás imaginé. Tengo una oficina con vista a la ciudad, un equipo de 20 personas». Se detuvo, mirando el café en sus manos. «Pero a veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona». Diego dejó de trabajar y se acercó a ella. «¿Qué quiere decir?» Isabela levantó la vista, y Diego vio algo en sus ojos que no había visto antes. Fragilidad. Cuando era niña, quería ser arquitecta, diseñar casas, crear espacios donde las familias fueran felices. Pero mi padre decía que la arquitectura era para soñadores, que los negocios eran para los ganadores. ¿Y su padre tenía razón? Económicamente. «Sí, pero...» Isabela se puso de pie y caminó hacia la entrada del taller, observando la lluvia. «Pero jamás he diseñado algo que me haga sentir orgullosa. Solo proyecto números, presupuestos, márgenes de ganancia». Diego se acercó a ella. «¿Por qué no cambia?» Isabela se volteó hacia él con una sonrisa amarga. «¿Cambiar? ¿Sabe cuánto tiempo me tomó llegar a donde estoy? ¿Cuántas veces tuve que ser más dura que los hombres para que me tomaran en serio?» «Entiendo, pero...» «No», Isabela lo interrumpió, y su voz se endureció. «¿No entiende? Usted tuvo la suerte de heredar algo que amaba. Yo tuve que construirme desde cero, sin ayuda de nadie». El aire se tensó entre ellos. Diego se dio cuenta de que había tocado una herida profunda. «Tiene razón», dijo suavemente. «No entiendo, pero puedo ver que no es feliz». Isabela se dio la vuelta bruscamente. «¿Feliz? ¿Quién tiene tiempo para ser feliz? Tengo responsabilidades, empleados que dependen de mí, proyectos que...» «¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque le gustaba?», interrumpió Diego. La pregunta la detuvo en seco. Isabela abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí, bajo la lluvia ligera que empezaba a entrar por la puerta abierta, buscando una respuesta que no llegaba. «No lo sé», susurró finalmente. Diego sintió el impulso de acercarse a ella, de ofrecerle consuelo, pero algo en la postura de Isabela le dijo que necesitaba espacio. «¿Sabe qué?», dijo Diego, regresando al motor. «Cuando mi padre estaba enfermo me dijo algo que me marcó. Dijo: «Mijo, la vida es como un motor. Puedes hacerla correr muy rápido, puedes presionarla al máximo, pero si nunca la dejas descansar, si nunca la tratas con amor, al final se va a romper». Isabela se volteó lentamente. ¿Qué quería decir? Que el éxito sin felicidad es como un motor sin aceite. Puede funcionar un rato, pero eventualmente se va a fundir. Isabela regresó y se sentó, esta vez más cerca de Diego. ¿Cómo lo hace? ¿Hacer qué? Ser tan sereno, tan en paz consigo mismo. Diego sonrió. «No siempre fui así. Cuando murió mi padre, estuve muy enojado con la vida, con Dios, conmigo mismo por no haber estudiado medicina y tal vez haberlo salvado. ¿Qué lo cambió? Un día estaba tratando de reparar un motor que parecía imposible. Era de una señora mayor cuyo esposo había muerto, y ese carro era lo único que le quedaba de él. Yo estaba tan frustrado que casi lo destrozo con un martillo». Isabela se acercó más, cautivada por la historia, pero entonces me detuve y lo miré realmente. Vi cada cicatriz, cada marca de uso, cada parte que había sido reparada con amor a lo largo de los años, y entendí que ese motor no era solo metal, era memoria, era amor, era la vida de dos personas que habían compartido miles de kilómetros juntos. ¿Y lo reparó? Sí, pero más importante, él me reparó a mí.
Me enseñó que cada cosa que hago, cada motor que toco, es parte de la vida de alguien más. Eso le da sentido a todo. Isabela se quedó en silencio, procesando las palabras. Cree que es demasiado tarde para mí. Diego se acercó a ella, tan cerca que podía oler su perfume mezclado con el aroma del café. Isabela es su vida. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente es. El uso de su nombre de pila la sorprendió. Nadie la llamaba Isabela desde hacía años. En el trabajo era señorita Ruiz o directora. Con su familia era hija o hermana. Pero Diego había dicho Isabela como si fuera una caricia. ¿Puedo contarle algo?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Claro, ayer en la noche, después de estar aquí, fui a casa y por primera vez en años saqué mis viejos libros de arquitectura. Estuve viendo diseños hasta las 3 de la madrugada. Diego sonrió. ¿Y cómo se sintió? Como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Isabela hizo una pausa. Como si hubiera encontrado una parte de mí que creía que había muerto. ¿Qué diseños le gustaron más? Isabela se animó, sus ojos brillando con una luz que Diego no había visto antes. Casas pequeñas, sustentables, espacios que se integren con la naturaleza, que hagan que las familias se sientan en casa, no solo en una estructura. Así suena hermoso, es solo un sueño. Isabela se encogió de hombros. Los sueños son los planos de la realidad, dijo Diego. Mi padre también me enseñó eso. Isabela lo miró con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. ¿Cómo es que un mecánico sabe más sobre la vida que una ejecutiva exitosa? Porque usted ha estado viviendo para impresionar a otros. Yo he estado viviendo para impresionarme a mí mismo. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado conteniendo durante años. No sé cómo ser diferente, admitió, y su voz se quebró ligeramente. Diego se acercó más y sin pensarlo, tomó su mano paso a paso como reparar un motor. El contacto de sus manos fue como una descarga eléctrica que recorrió todo el cuerpo de Isabela. Por primera vez en años se sintió pequeña, vulnerable, pero también segura. ¿Me enseñaría?, preguntó. ¿Enseñarle qué? ¿A ser real? ¿A ser yo misma? Diego la miró a los ojos y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Solo si usted me enseña a soñar en grande. Isabela sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Trato hecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro del taller, 2 corazones comenzaban a latir al mismo ritmo, como 2 motores que finalmente habían encontrado su armonía perfecta. El cuarto día amaneció despejado, como si la lluvia hubiera lavado no solo las calles, sino también las barreras invisibles entre Diego e Isabela. Ella llegó más temprano que nunca, esta vez con herramientas. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, observando el estuche de herramientas que Isabela había colocado sobre la mesa. Pensé que podría ayudar, dijo Isabela, y había algo diferente en su voz, más decidido. Ayer busqué videos en internet sobre motores básicos. Sé que no soy experta, pero... Diego abrió el estuche y encontró un set de herramientas de alta calidad, nuevas, brillantes. Isabela, estas herramientas cuestan más que lo que usted gana en un mes. Terminó Isabela con una sonrisa traviesa. Probablemente, pero si voy a aprender quiero hacerlo bien. Diego la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Está segura? Trabajar con motores es sucio, difícil y nada glamoroso, terminó Isabela. Exactamente lo que necesito. Diego no pudo evitar sonreír. Está bien, pero vamos a empezar con algo simple. ¿Ve esta pieza? Isabela se acercó al motor y Diego notó que esta vez no se preocupaba por mancharse la ropa. Había venido vestida con jeans y una camiseta vieja, como si finalmente hubiera decidido dejar la máscara de ejecutiva en casa. ¿Qué hace?, preguntó Isabela tomando la pieza con cuidado. Controla el flujo de aire hacia el motor. Sin aire, no hay combustión. Sin combustión, no hay movimiento. Como los sueños, dijo Isabela pensativamente. Sin ellos, no hay combustión interna. Diego se detuvo y la miró. Exactamente como... Anoche estuve pensando en lo que dijo ayer, sobre los sueños siendo planos de la realidad. Isabela colocó la pieza cuidadosamente en su lugar. Creo que he estado viviendo sin combustión durante años. Diego sintió algo moverse en su pecho. ¿Y ahora? Isabela lo miró directamente a los ojos.
Ahora siento que estoy despertando. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, Diego guiando las manos de Isabela, mientras ella aprendía a manejar cada herramienta. Había algo íntimo en la manera en que él se colocaba detrás de ella para mostrarle el ángulo correcto, en cómo sus respiraciones se sincronizaban cuando se concentraban en una pieza particularmente delicada. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabela mientras ajustaba un tornillo. «Adelante. ¿Por qué nunca se casó un hombre como usted?» Diego se tensó ligeramente. «Un hombre como yo, talentoso, trabajador, gentil». Isabela se sonrojó. «¿Cómo es que sigue soltero?». Diego se alejó un poco y se apoyó contra la mesa. «Estuve comprometido una vez hace 3 años». Isabela sintió una punzada de algo que no quería identificar como celos. «¿Qué pasó?». «Se llamaba Carmen. Nos conocimos en una fiesta de un amigo. Ella era maestra. Trabajaba en una escuela primaria en la Roma Norte». Diego sonrió con nostalgia. «Era perfecta, inteligente, divertida, hermosa, pero no entendía esto». Diego hizo un gesto hacia el taller. «Para ella mi trabajo era temporal, algo que hacía hasta que madurara y consiguiera un trabajo real». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Le pidió que cambiara?». «Constantemente. Quería que vendiera el taller, que usara mi experiencia para conseguir trabajo en una empresa grande. Decía que podríamos tener una vida mejor, una casa en las lomas, vacaciones en Europa». «¿Y usted qué quería?». Diego la miró intensamente. «Quería que me amara por quien soy, no por quien podría llegar a ser». Isabela sintió que las palabras la atravesaban como cuchillos. Y terminaron. Ella terminó conmigo, dijo que no podía esperar a que dejara de ser tan egoísta y pensara en nuestro futuro. Diego se encogió de hombros. «Al principio me dolió mucho. Pensé que tal vez tenía razón, que tal vez estaba siendo terco». Isabela sintió una ira inexplicable hacia esa mujer que no conocía, pero ya no lo cree. «No, ahora entiendo que ella quería cambiarme porque no podía amar realmente quien yo era, y yo necesitaba a alguien que viera belleza en esto, que entendiera que mi trabajo no es solo un medio para ganar dinero. Alguien que viera que usted no repara motores, sino que sana corazones mecánicos», preguntó Isabela suavemente. Diego se volteó hacia ella, sorprendido por la poesía de sus palabras. «Exactamente». Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de la confesión. «Yo hubiera sido igual que ella». «¿Qué quiere decir?». «Hace una semana, si hubiera conocido a un hombre como usted, habría pensado lo mismo, que era un desperdicio, que tenía potencial para algo mejor». Isabela hizo una pausa. «Me da vergüenza admitirlo». Diego se acercó a ella lentamente. «Pero ahora no piensa lo mismo. Ahora pienso que ella era una idiota», dijo Isabela con vehemencia. «Ahora pienso que usted es exactamente quien debe ser». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Diego sintió que su corazón se aceleraba, y por primera vez desde la ruptura con Carmen, sintió que alguien realmente lo veía. «Isabela», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Puedo contarle algo? Algo que nunca le he dicho a nadie». Diego asintió. «Hace 2 años mi empresa ganó un proyecto millonario. Todos celebraban, me dieron un bono enorme. Mi foto salió en las revistas especializadas». Isabela tomó una herramienta y la giró nerviosamente entre sus manos. «Esa noche llegué a mi departamento y me senté en el suelo de mi sala. Era un lugar hermoso, con vista a la ciudad, con todo lo que había soñado, pero me sentí completamente vacía. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que había construido la vida perfecta para impresionar a personas que ni siquiera me importaban y que en el proceso había perdido a la persona que realmente era». Diego se acercó más. «¿Y quién es esa persona?». Isabela levantó la vista, y sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «No lo sé. Hace tanto tiempo que uso máscaras que ya no recuerdo mi verdadero rostro». Sin pensarlo, Diego extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Isabela. «Yo sí lo veo». «¿Qué ve?». «Veo a una mujer valiente que tuvo el coraje de admitir que se había perdido. Veo a alguien que está dispuesta a ensuciarse las manos para encontrarse a sí misma. Veo a la arquitecta que sueña con casas donde las familias sean felices». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «¿Cómo puede ver todo eso cuando ni siquiera yo lo veo? Porque a veces necesitamos los ojos de otra persona para vernos realmente», susurró Diego, y sin darse cuenta se había acercado tanto que podía sentir su respiración. Isabela sintió que el mundo se detenía.
Diego, sí, tengo miedo. ¿De qué? De esto, de lo que siento, de cambiar mi vida por algo que podría no funcionar. Diego tomó su rostro entre sus manos, manchadas de grasa pero infinitamente gentiles. Isabela, ¿sabe cuál es la diferencia entre un motor que funciona y uno que no? Ella negó con la cabeza, perdida en sus ojos. El que funciona se atreve a encenderse, a pesar del riesgo de fallar. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella, una presa que había estado conteniendo años de emociones reprimidas. Sin pensarlo más, se acercó a Diego, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a café, a honestidad y a todas las posibilidades que había estado negándose. El beso fue suave al principio, tímido, como si ambos estuvieran temerosos de romper el momento, pero luego se profundizó, cargado de toda la tensión acumulada, de toda la vulnerabilidad compartida, de toda la conexión que había crecido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Dios mío», susurró Isabela, «¿qué estamos haciendo? Nos estamos encendiendo», respondió Diego con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Isabela se rió a través de las lágrimas. Así de simple, así de simple. Afuera, el Lamborghini esperaba, casi reparado, pero dentro del taller, dos corazones acababan de descubrir que a veces las reparaciones más importantes no son las que se hacen con herramientas, sino con honestidad, vulnerabilidad y el coraje de amar sin máscaras. El quinto día llegó con una tensión diferente en el aire. Isabela había llegado al taller con ojeras, pero con una determinación que Diego no había visto antes. Traía consigo una carpeta llena de papeles. «¿Qué es eso?», preguntó Diego señalando la carpeta mientras se acercaba para besarla suavemente en los labios, un gesto que ya se sentía natural entre ellos. «Mi renuncia», dijo Isabela, y las palabras cayeron como una bomba en el silencio del taller. Diego se detuvo en seco. «¿Qué? Anoche, después de lo que pasó aquí, llegué a casa y no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche escribiendo mi carta de renuncia». Isabela abrió la carpeta y le mostró varios papeles. «También hice algunos cálculos. Tengo ahorros suficientes para vivir 6 meses sin trabajar». Diego sintió una mezcla de admiración y pánico. «Isabela, no puedes tomar una decisión tan drástica ¿por qué? ¿Por usted?» Isabela lo miró con fiereza. «Esto no es por usted, Diego. Esto es por mí. Por primera vez en 10 años. Estoy tomando una decisión por mí. Pero su carrera, todo lo que construyó». Isabela se acercó al motor del Lamborghini, que ya estaba casi completamente reparado. «¿Sabe qué me di cuenta anoche? Que he estado construyendo la carrera de otra persona, la hija que mi padre quería que fuera, la ejecutiva que la sociedad esperaba que fuera, pero nunca quien yo quería ser». Diego se apoyó contra la mesa, procesando la información. «Ay, ¿qué quiere ser? Quiero estudiar de nuevo, quiero terminar mi carrera de arquitectura». Isabela tomó una herramienta y comenzó a trabajar en una pieza pequeña. «Quiero diseñar casas que hagan feliz a la gente, no edificios que solo generen dinero». «Y financieramente», Isabela sonrió, «será difícil. Tendré que vender mi departamento, mi carro, reducir mi nivel de vida considerablemente, pero...» Hizo una pausa y lo miró directamente. «Pero por primera vez en años, me siento emocionada por el futuro». Diego sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. «¿Cuándo va a renunciar? ¿Hoy? ¿Esta tarde?» Isabela respiró profundo. «Pero antes quería preguntarle algo. Lo que sea. ¿Podría enseñarme a manejar el taller no para trabajar aquí permanentemente, sino para entender mejor cómo funcionan las cosas mecánicas? Creo que me ayudaría con mis diseños arquitectónicos». Diego la miró con sorpresa. «¿Habla en serio?» «Completamente. Quiero aprender de verdad, no solo jugar a ser mecánica. Isabela, trabajar en un taller requiere fuerza, resistencia, paciencia». Isabela se acercó a él. «Diego, he sobrevivido en un mundo corporativo dominado por hombres durante 10 años. Creo que puedo aprender a cambiar aceite». Diego se rió. «Tiene razón. ¿Cuándo quiere empezar?» «Ahora», dijo Isabela tomando un overol que colgaba de un gancho. «Después de que termine con mi trabajo anterior». Trabajaron juntos durante las siguientes 2 horas. Diego enseñándole a Isabela los aspectos más técnicos del motor. Ella aprendía rápidamente, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que realmente estaba procesando la información. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de esto?», dijo Isabela mientras ajustaba una manguera. «¿Qué?
que cada parte tiene un propósito. No hay nada superfluo, nada que esté ahí solo para impresionar. Todo funciona en armonía para un objetivo común. Diego sonrió. Como debe ser la vida. Exactamente. Isabela se limpió las manos con un trapo. En mi trabajo anterior, el 80% de lo que hacía era para aparentar, para impresionar a clientes o jefes. Pero aquí, cada tornillo, cada conexión, tiene una razón de ser. El sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Isabela miró su celular y frunció el ceño. «Es mi jefe», dijo. «Tengo que contestar». Diego asintió y se alejó para darle privacidad, pero no pudo evitar escuchar parte de la conversación. «Buenos días, señor Mendoza. Sí, necesito hablar con usted esta tarde. No puedo decirle por teléfono. Es importante, está bien. A las 4 en su oficina». Cuando colgó, Isabela se veía pálida. «¿Todo bien?», preguntó Diego. «Mi jefe quiere saber por qué cancelé todas mis reuniones esta semana. Le dije que tenía una emergencia familiar, pero creo que sospecha algo». Diego sintió una punzada de preocupación. «¿Está segura de que quiere hacer esto?». Isabela se acercó a él y tomó sus manos. «Diego, ¿alguna vez ha tenido un momento en su vida donde supo, sin lugar a dudas, que tenía que hacer algo, aunque fuera aterrador?» «Sí, cuando decidí no vender el taller después de que murió mi padre. Todos me decían que era una locura, que debería tomar el dinero e invertirlo en algo más seguro. ¿Se arrepiente? Jamás». «Entonces entiende cómo me siento». Isabela se acercó más. «Por primera vez en 10 años, estoy haciendo algo porque siento que es lo correcto, no porque sea lo seguro o lo esperado». Diego la besó suavemente. «Estoy orgulloso de usted, aunque signifique que voy a ser pobre por un tiempo. Especialmente por eso, significa que está eligiendo la riqueza real sobre la aparente». Isabela sonrió, pero había algo de nerviosismo en sus ojos. «¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros?». La pregunta flotó en el aire como una nube de incertidumbre. A Diego había estado evitando pensar en eso mismo. «No lo sé», admitió, «pero sé que quiero averiguarlo. Aunque yo ya no sea la ejecutiva exitosa, aunque vuelva a ser estudiante a los 29 años». Diego la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Isabela, me enamoré de la mujer que está dispuesta a ensuciarse las manos para encontrarse a sí misma. Me enamoré de la que sueña con casas felices. Me enamoré de usted, no de su título ejecutivo». Las palabras «me enamoré» resonaron entre ellos como campanadas. Era la primera vez que alguno de los dos había usado esa palabra. «¿Enamorado?», susurró Isabela. Diego se dio cuenta de lo que había dicho y sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí», dijo con firmeza, «enamorado». Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Yo también», susurró, «yo también me enamoré». Se abrazaron en medio del taller, rodeados por el aroma del aceite de motor y el sonido de la ciudad, pero sintiendo que estaban en el lugar más perfecto del mundo. «Vamos a hacer que funcione», dijo Diego contra su cabello. «¿Cómo puede estar tan seguro? Porque los mejores motores son los que se construyen con paciencia, con cuidado, con amor, y eso es lo que tenemos». Isabela se separó un poco para mirarlo. «Me va a esperar mientras encuentro mi camino, Isabela». Diego tomó su rostro entre sus manos. «No voy a esperarla, voy a caminar a su lado». El beso que siguió fue diferente a los anteriores. Era una promesa, un compromiso, una declaración de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Cuando se separaron, Isabela miró el reloj. «Tengo que irme. La reunión es en 2 horas y quiero estar preparada. ¿Quiere que la acompañe?». Isabela negó con la cabeza. «Esto es algo que tengo que hacer sola, pero…». Sonrió. «Podría tener la cena lista cuando regrese, como una celebración». «¿Celebración? ¿Del primer día de mi nueva vida?». Diego sonrió. «Será un honor». Mientras Isabela se cambiaba de ropa y se preparaba para la reunión más importante de su vida. Diego terminó de ajustar las últimas piezas del Lamborghini. El motor ronroneó perfectamente cuando lo encendió, como si nunca hubiera tenido problemas. «Listo», murmuró, pero sabía que la verdadera reparación que había ocurrido esa semana no tenía nada que ver con el motor italiano, sino con 2 corazones que habían encontrado su ritmo perfecto. Isabela llegó al edificio corporativo donde había trabajado durante los últimos 5 años. Las torres de cristal se alzaban hacia el cielo como monumentos al éxito financiero, pero por primera vez, en lugar de sentir orgullo,
Sintió una extraña sensación de claustrofobia. El elevador la llevó al piso 22, a donde estaba la oficina de su jefe, licenciado Mendoza. Durante el ascenso, Isabela repasó mentalmente las palabras que había ensayado, pero sabía que ninguna preparación podría hacer más fácil lo que estaba a punto de hacer. «Isabela, pasa», dijo Mendoza desde su escritorio sin levantar la vista de sus documentos. Era un hombre de 55 años, con canas perfectamente peinadas y un traje que costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. «Siéntate». Isabela se acomodó en la silla frente al escritorio, notando por primera vez lo fría que se sentía la oficina. Todo era líneas rectas, colores neutros. Eficiencia sin alma. «Bien». Mendoza finalmente levantó la vista. «¿Qué fue esa emergencia familiar tan importante que te hizo cancelar reuniones con clientes millonarios?» Isabela respiró profundo. «Señor Mendoza, no hubo ninguna emergencia familiar». Las cejas de Mendoza se arquearon. «Disculpa, mentí y vengo a renunciar». El silencio que siguió fue tan denso que Isabela podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mendoza se reclinó en su silla, estudiándola como si fuera un problema matemático que necesitara resolver. «¿Renunciar?», repitió lentamente. «Isabela, ¿estás consciente de que acabas de recibir una promoción, que estás a punto de manejar el proyecto más importante en la historia de esta empresa?» «Sí, señor». «¿Y estás consciente de que tu salario es 3 veces superior al promedio nacional? ¿Que tienes prestaciones que la mayoría de las personas solo puede soñar?» «Sí». «Señor». Mendoza se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Isabela, eres como una hija para mí. Te he visto crecer profesionalmente, te he protegido, te he dado oportunidades que muchos otros ejecutivos jamás tuvieron». Isabela sintió una punzada de culpa, pero se mantuvo firme. «Y se lo agradezco sinceramente». «Señor Mendoza, entonces explícame». Se volteó hacia ella con los ojos brillando de frustración. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Isabela se puso de pie también. «Lo que pasa es que he estado viviendo la vida equivocada». «La vida equivocada, Isabela. Tienes 29 años. Eres directora de una de las empresas más prestigiosas del país. Tienes un futuro brillante por delante». «Pero no es mi futuro», lo interrumpió Isabela. «Es el futuro que usted quiere para mí, que mi padre quería para mí, que la sociedad espera de mí, pero no es lo que yo quiero». Mendoza regresó a su escritorio y se sentó pesadamente. «¿Y qué es lo que quieres? ¿Casarte y ser ama de casa, después de todo lo que has luchado?» Isabela sintió que la sangre le hervía. ¿Por qué asume que renunciar significa retroceder? ¿Por qué no puede ser avanzar hacia algo diferente? Porque es estadísticamente imposible que encuentres algo mejor que esto. Mendoza abrió una carpeta. «Isabela, el año pasado generaste ganancias por 80 millones de pesos para esta empresa. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que ayudé a hacer más ricos a hombres que ya eran ricos. Significa que eres exitosa». Isabela se acercó al escritorio. «Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo personal?» Él asintió con reticencia. «¿Es feliz?» La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Qué tiene que ver eso con...?» «¿Es feliz?», repitió Isabela. «Se levanta cada mañana emocionado por venir al trabajo, siente que está haciendo algo que importa». Mendoza se quedó en silencio durante un momento largo. La felicidad es un lujo que los adultos responsables no se pueden permitir. «Isabela». «Esa», dijo Isabela con tristeza, «es la respuesta más triste que he escuchado en mi vida. Es la respuesta más realista». Isabela tomó la carpeta con su renuncia y la colocó sobre el escritorio. «Entonces tal vez sea hora de que deje de ser realista y empiece a ser valiente». Mendoza miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «Isabela, si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Ninguna empresa del sector te va a contratar después de esto. Tu reputación profesional quedará destruida». «Lo sé, y no te importa». Isabela pensó en Diego, en el taller, en los planos de arquitectura que había estado dibujando hasta altas horas. «Me importa menos que seguir viviendo una mentira». Mendoza se puso de pie bruscamente. «Una mentira. 5 años de trabajo, de éxitos, de reconocimientos, y lo llamas una mentira». «No, señor Mendoza. Los éxitos fueron reales. Los reconocimientos fueron reales. Pero la persona que los recibía, esa sí era una mentira». El jefe la miró con una mezcla de incredulidad y algo que Isabela pensó que podría ser respeto.
¿Y qué vas a hacer ahora? ¿A dónde vas a ir? Isabela sonrió por primera vez en toda la conversación. Voy a estudiar arquitectura. Voy a diseñar casas donde las familias sean felices. Voy a construir algo que importe. ¿Con qué dinero? Voy a vender mi departamento, mi carro. Voy a trabajar mientras estudio. Voy a empezar desde abajo. Mendoza negó con la cabeza. Estás loca. Probablemente. Isabela caminó hacia la puerta. Pero por primera vez en años es mi propia locura, Isabela. La voz de Mendoza la detuvo cuando tenía la mano en la manija. ¿Hay un hombre detrás de esto? Isabela se volteó. Sí, señor Mendoza. Hay un hombre, pero no es lo que usted piensa. ¿Qué quieres decir? El hombre que está detrás de esto soy yo. El hombre que he estado esperando conocer durante años. El que tenía el valor de ser auténtico. El que no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Isabela hizo una pausa. Resulta que no era un hombre después de todo. Era la mujer que había estado escondiendo. Salió de la oficina sin mirar atrás, y por primera vez en años, sintió que respiraba completamente. El elevador bajó lentamente, y en cada piso que pasaba, Isabela sentía que se liberaba de una carga más. Cuando llegó a la planta baja, miró hacia arriba, hacia las torres de cristal que habían sido su mundo, y se despidió silenciosamente de la mujer que había sido. Afuera, el sol de la tarde la recibió como un abrazo. Tomó el metro hacia el centro de la ciudad, hacia el pequeño taller donde la esperaba un hombre que la amaba no por lo que tenía, sino por quien era. Mientras el tren avanzaba por los túneles de la ciudad, Isabela cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida adulta, no sabía exactamente qué iba a pasar mañana, y eso la llenaba de una emoción que no había sentido desde que era niña. Isabela llegó al taller cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en los charcos que había dejado la lluvia matutina. El aroma de comida casera la recibió antes de que viera a Diego. Él estaba en la pequeña cocina improvisada en la parte trasera del taller, revolviendo algo en una olla, mientras tarareaba una canción que Isabela no reconocía. Al verla llegar, sonrió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «¿Cómo te fue?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en el rostro relajado de Isabela. «Ya no trabajo ahí», respondió ella, y las palabras salieron como un suspiro de alivio. Diego dejó la cuchara y se acercó a ella. «¿Cómo te sientes?», como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar. Isabela se dejó abrazar por él, hundiendo el rostro en su pecho, aterrorizada pero libre. «¿Te arrepientes?». Isabela se separó para mirarlo a los ojos. «¿Sabes qué es lo extraño? Pensé que me iba a arrepentir en el momento en que saliera de esa oficina, pero cada cuadra que caminaba, cada estación del metro que pasaba, me sentía más ligera». Diego le acarició el cabello. «¿Y ahora qué sigue?». «Ahora…». Isabela miró alrededor del taller. «Me encantaría que me enseñaras a cocinar en una cocina de mecánico, mientras me cuentas qué preparaste». Diego se rió. «Hice mole poblano, receta de mi abuela». «¿Sabes cocinar mole?». Isabela lo miró con admiración renovada. «Un hombre que puede reparar motores complejos, puede cocinar mole complejo», dijo Diego con una sonrisa traviesa. «Los dos requieren paciencia, precisión y amor». Cenaron sentados en 2 sillas de plástico, con platos desportillados y cubiertos desparejos. Pero Isabela no recordaba una comida que le hubiera sabido mejor. El mole estaba perfecto, complejo, rico, con esas capas de sabor que solo pueden lograr manos expertas y corazón comprometido. «Está increíble», dijo Isabela saboreando cada bocado. «Mi abuela decía que el secreto del mole está en revolverlo con amor». Diego la observó comer con una sonrisa satisfecha, pero también decía que sabe mejor cuando se comparte con la persona correcta. Isabela sintió que se sonrojaba. «¿Y soy la persona correcta?». Diego tomó su mano a través de la pequeña mesa. «A Isabela, hace una semana no sabía que existías. Hoy no puedo imaginar mi vida sin ti». «Es demasiado rápido, ¿verdad?», murmuró Isabela. «La gente va a decir que estamos locos». «Probablemente, pero ¿sabes qué? La gente también dice que reparar un motor de 2 millones de pesos en un taller del centro es imposible». Isabela se rió. «¿Y cómo terminó esa historia?». «Todavía no termina». Diego se puso de pie y la llevó hacia donde estaba el Lamborghini. «¿Quieres hacer los honores?». Isabela miró las llaves que Diego le extendía. «Tú fuiste la que me trajo este desafío».
Es justo que tú lo enciendas con manos temblorosas. Isabela insertó la llave y la giró. El motor rugió a la vida con un sonido perfecto, potente, como un gran felino satisfecho. El ronroneo era uniforme, sin el hipo que había tenido cuando llegó. «Dios mío», susurró Isabela. «Lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió Diego. Isabela apagó el motor y se volteó hacia él. «¿Qué va a pasar cuando venga por su carro? Cuando esto se termine y volvamos a nuestras vidas normales?» Diego se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Isabela, ¿qué es lo que más te asusta de esto? Que sea demasiado bueno para ser real, que me despierte y descubra que todo fue un sueño. ¿Sabes qué me asusta a mí?» Isabela negó con la cabeza. «Que pienses que esto va a terminar cuando te lleves el carro». «No va a terminar». Diego sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Isabela, los motores que reparo aquí eventualmente se van, pero las personas que amo, esas se quedan. Las personas que amas», repitió Isabela aunque habían hablado de amor antes. Escucharlo en este contexto la hizo temblar. «La persona que amo», corrigió Diego, «porque hasta ahora solo has sido tú». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Aunque no sepa cocinar, aunque no sepa nada de la vida real, aunque tenga que empezar desde cero, especialmente por eso, Diego la besó suavemente, porque significa que vamos a descubrirlo todo juntos. Y si fracaso, si no logro terminar la carrera, si no soy buena diseñando, entonces lo intentaremos de nuevo de manera diferente. Nosotros. Diego la besó más profundamente. «Isabela, quiero que sepas algo, no me enamoré de la ejecutiva exitosa, me enamoré de la mujer que tuvo el valor de admitir que estaba perdida, me enamoré de la que se atrevió a empezar de nuevo». Isabela lo abrazó con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «Te amo», susurró contra su cuello. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». «¿Cómo?» «Te amo de manera completa, sin reservas, sin cálculos, sin pensar en el futuro o en lo que dirá la gente». Isabela se separó para mirarlo. «Te amo como si fuera la primera vez que amo de verdad». «¿Porque lo es?» Isabela asintió. «Porque lo es». Se quedaron abrazados en el silencio del taller, rodeados por el aroma del aceite de motor y los ecos de la ciudad que se preparaba para la noche. Afuera, el mundo seguía girando con sus prisas y presiones, pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo parecía haberse detenido para permitirles este momento perfecto. «¿Sabes qué vamos a hacer mañana?», preguntó Diego después de un rato. «¿Qué? Vamos a empezar a enseñarte todo sobre motores, de verdad esta vez. Y después vas a inscribirte en la universidad para terminar tu carrera de arquitectura. Y después de eso», Diego sonrió, «después vas a diseñar nuestra casa». La palabra «nuestra» resonó entre ellos como una promesa. Isabela sintió que el corazón se le detenía por un momento. «¿Nuestra casa?», preguntó con voz temblorosa. «Nuestra casa», confirmó Diego con una certeza que la desarmaría. «Una casa pequeña, sustentable, donde una familia pueda ser feliz, con un taller adjunto donde pueda trabajar y un estudio donde tú puedas diseñar». Isabela cerró los ojos, visualizando esa imagen. «Una familia, si tú quieres». Diego la miró con vulnerabilidad. «Niños que crezcan entre planos arquitectónicos y motores desarmados, que aprendan que el trabajo puede ser pasión, que el amor puede ser simple y complejo a la vez». «Diego». Isabela sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Hace una semana mi mayor preocupación era una presentación de PowerPoint. Ahora estás hablando de una vida entera juntos. ¿Te asusta?». Isabela pensó en la pregunta durante un momento largo. «Me asusta», admitió finalmente, «pero no porque no lo quiera. Me asusta porque lo quiero demasiado». «¿Por qué es eso aterrador?». «Porque nunca había querido algo real. Siempre había querido cosas, dinero, éxito, reconocimiento. Pero esto es diferente, esto es todo». Diego tomó sus manos, notando las pequeñas manchas de grasa que había adquirido durante la semana. «Isabela, ¿puedo contarte un secreto?». Ella asintió. «La noche que te conocí, después de que te fuiste, me quedé despierto toda la noche. No por el motor, sino porque algo había cambiado en mí. Algo que no sabía que estaba esperando. ¿Qué era? La sensación de que mi vida finalmente iba a comenzar, de que todo lo que había vivido antes era solo preparación para conocerte». Isabela se acercó más a él. «¿Crees en el destino?».
No creía. Diego sonrió. Pero ¿cómo explicas que de todos los talleres de la ciudad vinieras exactamente al mío? ¿Cómo explicas que tu motor se rompiera justamente cuando yo necesitaba que alguien me enseñara a soñar en grande de nuevo? ¿Necesitabas que te enseñara a soñar? Después de Carmen, pensé que mi vida ya estaba definida, el taller, el trabajo, la soledad, una vida buena pero pequeña. Diego acarició su mejilla. Tú me enseñaste que podía tener una vida grande sin abandonar quien soy. Isabela se puso de puntillas y lo besó. Un beso que sabía a mole, a aceite de motor, a futuro incierto pero brillante. ¿Sabes qué?, dijo cuando se separaron. ¿Qué? Creo que mi motor no se rompió por accidente. Diego se rió. ¿Qué quieres decir? Creo que se rompió porque sabía que necesitaba llegar aquí, que necesitaba conocerte para poder conocerme a mí misma. Un motor psicólogo, Isabela se rió también. Un motor celestino. Se abrazaron de nuevo. Y en ese momento Isabela sintió que algo se completaba dentro de ella, por primera vez en su vida. No estaba actuando un papel, no era la hija perfecta, ni la ejecutiva implacable, ni la mujer que tenía todo bajo control. Era simplemente Isabela, una mujer de 29 años que había tenido el valor de perderlo todo para encontrarse a sí misma. Una mujer que había descubierto que el amor verdadero no era cómodo ni predecible, sino transformador. Diego, dijo suavemente. ¿Sí? ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? ¿En el taller? Diego la miró con sorpresa. ¿Estás segura? ¿No es muy cómodo? Estoy segura, quiero que nuestra primera noche juntos sea aquí, donde todo comenzó. Diego sonrió con una ternura que la hizo derretirse. Te voy a conseguir algunas mantas. Mientras Diego preparaba un lugar para dormir en la pequeña oficina adjunta al taller, Isabela se acercó una última vez al Lamborghini. Puso su mano sobre el cofre, sintiendo el calor residual del motor. Gracias, susurró. Gracias por traerme a casa. Esa noche, acurrucados en mantas viejas pero limpias, con el sonido de la ciudad como canción de cuna, Isabela Ruiz durmió más profundamente de lo que había dormido en años, y Diego Morales, mecánico de corazón y alma, sostuvo entre sus brazos no solo a la mujer que amaba, sino al futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Afuera, el Lamborghini rojo esperaba silenciosamente, su motor perfectamente reparado, listo para llevarse a Isabela de vuelta a su vida anterior. Pero lo que el elegante supercarro no sabía era que Isabela ya no tenía una vida anterior a la cual regresar. Había encontrado algo mucho mejor, una vida real, con un amor real, en un lugar donde los sueños se reparan con las mismas manos que arreglan motores rotos. Y a veces, eso es exactamente lo que necesita un corazón para funcionar perfectamente. 6 meses después, Isabela Ruiz Morales presentó su proyecto final de rehabilitación arquitectónica, un pequeño centro comunitario que combinaba un taller mecánico con aulas de capacitación técnica. El proyecto fue tan innovador que recibió una beca completa para continuar su maestría. Diego expandió su taller para incluir cursos de mecánica básica para mujeres, inspirado por la transformación que había presenciado en Isabela y el Lamborghini rojo, que había sido el catalizador de todo. Ahora descansaba en el garaje de una casa pequeña pero perfecta, diseñada por una arquitecta que había aprendido que a veces, para llegar a donde necesitas estar, primero tienes que tener el valor de perderte completamente, porque los mejores motores, como los mejores amores,